No hubo ninguna irregularidad ni hubo un tratamiento especial. Ninguna. Entonces, ¿por qué se pone mire, la verdad, como yo no uno de los cargos y las pruebas de los favorecimientos de Rosana del Águila? Yo quisiera saber por qué ese programa tiene ese afán de hacer ese tipo de acusaciones sin poner en tela de juicio que esto pudiera o no ser cierto. En ese documento aparece la firma de Migraciones. Se hace en la parte de vistos, que es la parte de una resolución, el informe que haya emitido Migraciones para ver si todo está conforme. Pero, es decir, cuando nosotros vemos una situación de conformidad, estamos en relación a que no sea un delincuente, ¿no? Que no tenga antecedentes. O sea, porque lo que se ha dicho es acá también ha habido, como en el caso de Siucho, una nacionalización expresa. Eso es una irresponsabilidad enorme. Eso es una acusación y eso en realidad está en el marco de la difamación grave. Nosotros no participamos, lo que hacemos es, al entregar el título de la nacionalidad, se hace una ceremonia. Lo hacemos una ceremonia porque consideramos que el hacerse peruano es un honor y entonces celebramos la recepción de una titulación de esta naturaleza. Ahora, y ahí no hubo ninguna intervención mía. Claro. O sea, no vino alguien y le pidió a Rosana del Águila, oye, danos una manito con el caso de Cantoro. Mire, está el ministro de Educación, no necesitan ni siquiera pensarse que yo voy a tener un acto para decirle al presidente firma porque yo quiero que sea. No, eso no es así. Yo nunca he despachado primero que todo con el señor Sagasti. Y el ministro de Educación era Cuenca, ¿no es cierto? La verdad que no sé, sí. Pero esa resolución suprema fue emitida por el presidente de la República y también por el ministro de Educación. Y no hubo ninguna irregularidad ni hubo un tratamiento especial. Ninguna. Entonces, ¿por qué se pone mire, la verdad, como yo no uno de los cargos y las pruebas de los favorecimientos de Rosana del Águila? Yo quisiera saber por qué ese programa tiene ese afán de hacer ese tipo de acusaciones sin poner en tela de juicio que esto pudiera o no ser cierto. En ningún momento se ha dicho que esa nacionalidad fue otorgada por el presidente de la República, cosa que me parece el periodismo tiene que averiguar antes de emitir una opinión de esta naturaleza. No se ha citado al ministro de Educación, en todo caso, para que él explique por qué se dieron este tipo de reconocimiento, o la federación. Yo no soy la que analiza, o mi institución donde yo trabajé, la que analiza si este es un deportista calificado o no. Esas son decisiones, y cuando son decisiones presidenciales, en estos casos para representar al Perú, son inmediatas. Lo que ustedes han denominado express, son inmediatas, es decir, no esperas largos datos en relación a las acciones de migraciones, como tampoco lo son cuando vienen del Congreso, y como tampoco es lo mismo una nacionalización por naturalización de un trabajador extranjero que puede durar cerca de 1 año y medio o 2, porque sigue un circuito y llega hasta el presidente de la República. La único documento que se otorga directamente, en este caso por la superintendencia, es por matrimonio. A mí también se me ha acusado, y el otro día también volvieron a sacar la ceremonia de mi esposo. Yo no tenía pues 2 meses de casada, tengo una familia constituida y él muchos años de residente peruano y de inmigrante. Si su deseo es ser peruano, no va a esperar pues, yo hubiera podido hacerlo en el 2016 si eso hubiese sido una intención. No, eso es una decisión muy personal. Y él entregó los papeles y se atendió en tiempo récord, fue investigado, porque yo fui denunciada por esa situación en los medios de comunicación. Y ese señor que era superintendente hizo esa referencia en varios canales. Se llevaron y se determinaron que yo había favorecido, que hubiera presionado, y eso fue descartado después de un largo análisis de casi 2 años. Y finalmente la fiscalía archivó. Pero estuve sometida a investigaciones. Es más, también en ese reportaje se hace referencia que yo soy una investigada por corrupción. Por favor. Todos los superintendentes del año 2015 hasta el actual hemos sido denunciados por un problema del pasaporte, porque el pasaporte no tenía este chip grabado con la información electrónica. Es decir, me ponen dan una apariencia para mí de criminal, que mi actuación en el Estado ha sido para verme favorecida. Y entonces por eso, señor Lucar, yo he venido acá, porque yo no he participado. Ahí hubo, o sea, es decir, para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Es imposible hablar de Rosana del Águila sin hacer referencia a la confrontación que se produjo sobre el tema de los pasaportes, ¿no es cierto? Y al reclamo de una empresa en particular, la empresa Thomas Gregg, ¿no es cierto? Que demandaba su derecho a hacer ellos los pasaportes y ahí se armó una especie de guerra de alta intensidad en migración. Muchísimas gracias por hacer ese tipo de comentarios porque la verdad no lo he hecho hasta la fecha. Cuando yo llegué a Migraciones como gerente general, del proceso estaba terminado y se estaban entregando los pasaportes. Es decir, nosotros no participamos en ningún acto de ese proceso, no estábamos trabajando en Migraciones. Y ese proceso no se llevó en Lima o con el proceso, la contratación general, la ley de contrataciones generales. Eso se llevó en la OASI, que es la Organización Internacional para la Aviación Civil de las Naciones Unidas. Y ese proceso es ganado por un consorcio y esta empresa Thomas Gregg, cuyo cargo estuvo está el señor ahí en esta empresa, sí, este señor Rafael Piedra, él había quedado en tercer lugar. Porque ha sido tantas las personas que me han preguntado y que han ido, porque había acusado este señor de que había direccionamiento, que había sido favorecida esa empresa francesa. Fíjese usted, yo llego a Migraciones y antes de llegar me pone... Porque yo ya sabía que iba a estar por llegar a Migraciones, es decir, en agosto del 2016, porque yo entro el 1 de septiembre de 2016, se ejecutó la carta fianza. Se le ejecutó al consorcio francés. Si yo tuviese algún interés, voy a ejecutar una carta fianza. Se le sanciona además por incumplimiento. Por incumplimiento, por el atraso de la carta fianza. Es más, se inicia, de acuerdo al contrato, un proceso de arbitraje por las caídas del sistema que tenía cuando nosotros hemos llegado. En todo momento el señor Rafael Piedra nos informaba de las circunstancias que existían. Entonces nosotros hemos tomado conciencia, hemos hecho conocimiento, y hemos hecho las averiguaciones del caso, porque usted recordará además que sobre los pasaportes que emitía Cancillería había un proceso penal también.